compartimento medial. Lo mismo frente a una meniscectomía externa, unas presiones de contacto mayor a 300% en el compartimento externo. Y de hecho esto se ha traducido clínicamente, por ejemplo, en esta corte sueca, en un riesgo de artrosis a 10 años post cirugía meniscal, en que se vio que este riesgo es proporcional a la cantidad de menisco resecado. De hecho, pacientes con meniscectomía parcial, un 17% de ellos tienen artrosis sintomática a 10 años. Aquellos que fueron suturados, solo un 10% tuvo artrosis sintomática a 10 años. Y en la población general, un 2,3%. Lo destacable de esto es que la sutura meniscal efectivamente disminuye el riesgo de artrosis, pero no logra llevar la rodilla a un riesgo de una rodilla normal. Las meniscectomías mediales significativas también pueden favorecer una mayor inestabilidad de la rodilla, con mayor daño condral. Y finalmente, estas meniscectomías pueden favorecer la generación de un síndrome post-meniscectomía, una condrolisis o una necrosis avascular, que son patologías muy complejas en la rodilla. En definitiva, el mensaje es que es muy importante preservar el menisco para evitar justamente todas estas complicaciones. Dentro de los principios de la reparación meniscal debemos recordar que hay que entregar un ambiente biológico adecuado a la reparación, lograr ojalá una reducción anatómica a modo que cuando el menisco cicatrice tenga una función cercana a la normal, lograr una fijación estable y resistente para favorecer la cicatrización, y la técnica óptima de reparación meniscal debe ser evaluada caso a caso, según el tipo de rotura, el material que tengamos disponible en pabellón, las características del paciente o del tejido meniscal, y obviamente también en base a la preferencia de cada cirujano. Pero pese a todo este análisis, las tasas de fallo en la sutura meniscal siguen siendo inaceptablemente altas, con un promedio de aproximadamente un 15% en la tasa de falla. Entonces, ¿cómo optimizamos la fijación en una reparación meniscal? Bueno, para entender mejor, es interesante recordar un poco cómo es la estructura del colágeno en el menisco, y así es como si vemos este esquema en el medio de la pantalla, podemos ver cómo las fibras radiales favorecen un plano de clivaje que puede generar roturas horizontales, como vemos justamente en los meniscos degenerativos. Y por otra parte, la disposición de las fibras circunferenciales nos explican por qué las suturas verticales son más resistentes, dado que prácticamente abrazan este manojo de fibras circunferenciales, dando más resistencia a la fijación. ¿Cómo optimizamos la fijación? Bueno, obviamente con una sutura adecuada, que debe ser no absorbible o de lenta absorción. Dentro de esto se han desarrollado nuevas suturas, como por ejemplo el Suture Tape, que es una cinta de un poco más de 1 milímetro, que es muy resistente, óptima, por ejemplo, para fijar lesiones de la raíz meniscal. Les adelanto que en el futuro, en Latinoamérica, vamos a tener en algún minuto disponible también un dispositivo de All Insight, que es todo sutura, muy interesante para que estén atentos. Dentro de las técnicas de reparación, existen múltiples estudios biomecánicos que, en resumen, han mostrado que los puntos verticales son más resistentes que los horizontales, y de hecho, si ustedes ven los tres fotos que están ahí al medio, cualquiera de esos patrones de sutura meniscal vertical no ha mostrado diferencia entre ellas. Por lo tanto, cualquiera de que elijan ustedes va a estar bien. También, a mayor número de puntos, una mayor resistencia de la fijación. La distancia óptima entre los puntos de sutura se ha visto que es aproximadamente de 5 milímetros, y la distancia entre los bordes de una misma sutura se ha visto que debiera ser entre 3 a 5 milímetros para lograr una fijación óptima. También hay algunas técnicas en que se ancla parte del menisco al hueso, y obviamente que el anclaje al hueso es más resistente. Por ejemplo, algunas técnicas modernas en que se anclan las roturas radiales al hueso para favorecer su cicatrización. Existen distintas técnicas de reparación meniscal que van desde las reparaciones abiertas hasta las técnicas todo dentro. Las reparaciones con técnica de fuera adentro utilizan un instrumental como el microsuturlazo, que son agujas con una forma especial que permiten llegar a la lesión desde perforando el menisco desde la piel, entrando al interior de la rodilla a través de la rotura y del tejido meniscal. Se pueden anudar en el intra o en el extraarticular. Yo personalmente prefiero anudarlas en el extraarticular, me da mucha seguridad. Y está indicada esta técnica esencialmente en roturas de cuerno anterior o del cuerpo meniscal. Existen también las técnicas de adentro afuera, en las cuales se utiliza un instrumental canulado especial, como el Protector Meniscus, que ustedes pueden ver ahí en el video que está corriendo, o el Zone Navigator, que es una herramienta muy potente que permite con una sola mano avanzar o retroceder la aguja que va a perforar el menisco de manera muy, muy precisa. Estos son instrumentales desechables que permiten pasar múltiples puntos con un solo dispositivo, y están indicadas en roturas de cuerpo y cuerno posterior.
la aguja perfora el menisco desde el intraarticular y sale hacia el exterior a través de la piel, y estos se anudan en el extraarticular a través de mini incisiones en la piel. Finalmente tenemos las técnicas todo dentro o all inside, en que se utilizan dispositivos desechables que tienen distintos materiales de anclaje. Son indicadas en roturas del cuerno posterior y cuerpo meniscal, y se pueden dividir según cómo uno utiliza la técnica en suturas de anclaje menisco capsular, como por ejemplo lo que hacemos con el Meniscal Cinch 2, que está indicado principalmente para roturas longitudinales verticales periféricas, o suturas de anclaje todo meniscal, como lo que se puede hacer con la pinza Meniscal Scorpion, que ustedes ven en la foto ahí abajo, en que se indica principalmente en roturas horizontales o radiales, y también obviamente existen suturas híbridas, que es una combinación de las previas. Respecto de las técnicas All Inside, existen múltiples estudios mecánicos y han mostrado que, bueno, son obviamente menos invasivas, tienen una resistencia adecuada al pull-out para favorecer la cicatrización. Los resultados clínicos han sido iguales a las técnicas de dentro a afuera, que históricamente han sido el gold standard en la reparación meniscal, pero con una ventaja, en que hay una leve tendencia a una menor tasa de complicaciones. Dentro de estos dispositivos han ido evolucionando y tenemos el dispositivo Meniscal Cinch 2, que tiene la ventaja, ustedes pueden ver ahí el video de cómo estamos realizando la técnica en una rotura vertical periférica del cuerno posterior del menisco medial. Y este es un dispositivo que tiene la ventaja que es ergonómico, se puede utilizar con una sola mano, tiene un ajuste de profundidad, yo habitualmente lo fijo en 18 milímetros, es mi estándar para las roturas verticales. Tiene anclas PIC de bajo perfil, con una sutura de alta resistencia y una descarga activa del implante. Ustedes pueden ver en el esquema abajo que está corriendo cómo tiene dos switches o botones en que uno va desplazando, ¿no es cierto?, según cuando quieran descargar cada ancla. Finalmente, una vez que uno ha puncionado, ¿no es cierto?, la rotura, como se ve en el video arriba, uno descarga las anclas, se tracciona la sutura que tiene un nudo deslizable, ahí la estamos traccionando, y finalmente se completa empujando con un bajador de nudos y cortando la sutura a ras para evitar una erosión del cartílago por el hardware. Y ustedes pueden ver ahí una sutura muy bonita, muy resistente. Brevemente, respecto a la rehabilitación post-reparación meniscal, obviamente que esto va a depender del tipo de reparación que hagamos. La literatura avala plenamente la rehabilitación acelerada en roturas estables, o sea, verticales, longitudinales, periféricas, mediante una carga precoz, rango articular sin limitación, pero lo que sí, recordar que uno debiera pedirle al paciente que evite cargar la rodilla en sentadillas por unas 12 semanas, ya que el rollback del cóndilo femoral puede romper la sutura meniscal. Es el único movimiento que hay que tener precaución. Respecto de la reparación de roturas radiales, raíces meniscales, ramp o lesiones horizontales, obviamente que estas reparaciones son más susceptibles al fallo, por lo tanto uno debe hacer una rehabilitación más conservadora. No hay consenso actualmente en la literatura en cuanto a la rehabilitación. Yo personalmente les recomiendo ser conservador en estos casos, diferir la carga por lo menos 4 o 8 semanas y proteger el rango articular también durante las primeras semanas. El retorno deportivo en general va a ser nunca antes de los 4 a 6 meses. Ahora, ¿cómo optimizamos la cicatrización meniscal? Porque ya vimos cómo optimizar la fijación. Bueno, lo primero para optimizar la cicatrización es identificar y controlar justamente los factores que afectan negativamente a la cicatrización, como por ejemplo alteraciones del eje de la extremidad, inestabilidades de rodilla, la técnica de reparación que sea insuficiente, que no tenga una resistencia adecuada, una cronicidad de la lesión que no sea manejada de manera adecuada, también la edad y patologías concomitantes en el paciente. Es así como aparece este concepto de coadyuvancia biológica, que básicamente son estrategias biológicas que potenciarían y mejorarían la cicatrización meniscal mediante una mejoría en la quimiotaxis local, mediante una mayor proliferación celular y una mejor producción de matriz meniscal, lo cual en teoría tendería a disminuir el riesgo de falla en la reparación. Entonces, la más simple y la más demostrada técnica de coadyuvancia biológica es la estimulación local de sangramiento mediante el cruentado de la lesión. Esto ha sido demostrado en publicaciones que ya datan de algunas décadas y nunca olviden cuando hagan una reparación meniscal hacer un cruentado, un raspado del borde, ya que es la técnica más efectiva, más simple y que está ampliamente demostrada en la literatura. Existen otras técnicas que estimulan
localmente el sangramiento, como por ejemplo, bueno, la reconstrucción concomitante del ligamento cruzado anterior, las microfracturas del surco intercondilio, como vemos en la foto al medio, o el pinning menisco capsular, como vemos abajo, que estimularía la formación de canales justamente desde la periferia hacia el borde más blanco del menisco. También se han utilizado pegamentos biológicos, dentro de los cuales el más popular es el coágulo de fibrina, que tiene la ventaja que tiene un bajo costo. Han habido resultados promisorios en algunas series clínicas con roturas incluso en la zona blanca, pero que tiene el inconveniente que es de difícil aplicación, ya que es friable y muchas veces se queda en el paso a través del portal artroscópico y se pierde el coágulo. Por otra parte está el PRP o plasma rico en plaquetas, que corresponden a factores de crecimiento que se encuentran en los alfa gránulos plaquetarios, se inyectan como un concentrado plaquetario en el sitio de la lesión meniscal y esto en teoría favorecería la cicatrización. Artrex tiene un sistema de concentrado plaquetario que es el ACP, que es interesante ya que tiene una rápida obtención del concentrado de plaquetas para utilizarse en unos 20 minutos, o sea, dentro del mismo pabellón, por ejemplo, y un diseño de doble jeringa que permite menos manipulación de la muestra, por lo tanto hace que sea menor el riesgo de contaminación de la muestra. Ahora, ¿cuál es la evidencia año 2020 respecto del uso del PRP en la reparación meniscal? La verdad es que todavía existe poca información como coadyuvante en las reparaciones. Existen dos estudios comparativos clínicos en que se utilizó sutura con o sin PRP y que no mostraron diferencias entre ambos grupos. Y hay un solo estudio clínico que mostró una mayor cicatrización en el grupo de PRP, pero con números un poco cuestionables. Imagínate que el éxito de cicatrización en el grupo PRP fue 85% y la tasa de éxito en el grupo normal 47%, mucho más bajo que el promedio. Entonces, es un estudio que podrían revisarlo, pero me parece que las cifras son cuestionables. No tengo mucha confianza en sus resultados. En todo caso, también existe escasa evidencia a favor de su uso también en trasplantes meniscales, pero solo en series retrospectivas en casos clínicos. Tampoco es una evidencia muy alta. Y este artículo que les traje, que es una primicia, que está todavía en prensa, muestra que no hay evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario al enfrentar una revisión sistemática de estos estudios comparativos. Respecto de células madre y reparación meniscal, existen múltiples estudios experimentales al respecto, pero con resultados inconsistentes. Y existen trabajos clínicos que son más bien anecdóticos, series de casos clínicos, y además muy heterogéneos entre sí. Por lo tanto, es difícil obtener conclusiones, pero quiero mostrarles este estudio que me pareció bastante interesante, que es del grupo de Sequilla de Japón, en el cual ellos tomaron 5 pacientes de sexo masculino de edad media que tenían roturas degenerativas con más o menos más de 8 meses de síntomas, eran roturas más bien crónicas. Y lo que hicieron es que en la artroscopía tomaron muestras de tejido sinovial, repararon las roturas que eran de patrón complejo y expandieron estas células madre obtenidas del tejido sinovial para inyectarlas en una segunda cirugía. Con seguimiento a 2 años, ellos mostraron que estos 5 pacientes tenían scores funcionales que fueron mejorando en el tiempo, pese a que el Techner, que es el Jesús, no te escuchamos, ¿estás por ahí? Está sin micrófono, Jesús.
Ahí sí. Disculpen. Por favor envíen sus preguntas al correo electrónico presenter@artrex.com. Muy ilustrativa tu presentación, Alex. Vamos a Gracias. seguir con la agenda, con la presentación del doctor Gonzalo Ferrer, importancia de la identificación y reparación de la lesión de raíz meniscal. Tienes ya control de la pantalla, Gonzalo. Bien, buenas tardes a todos. También un honor estar presente con ustedes en este webinar para todo Iberoamérica. Y como dijo Jesús, yo les voy a hablar de la identificación y la reparación de las lesiones de raíz meniscal. Ya lo dijo Alex, es muy importante la elección del candidato para una reparación meniscal exitosa y solo recordar el concepto del ABC. A, que es la reducción anatómica de la lesión meniscal; B, la aumentación biológica, principalmente con el crudentado local; y la C, que es esta compresión circunferencial por el tipo de fibras que tiene la estructura meniscal, con la técnica que ustedes prefieren o según la ubicación de la lesión en tanto en el cuerno anterior, cuerpo o cuerno posterior. Ya sabemos, desde hace mucho tiempo las consecuencias de una meniscectomía total y su artrosis al mediano y largo plazo. Esto dado porque disminuye el área de contacto, aumenta el pic de estrés, y en esta imagen de un trabajo publicado en febrero de este año muestra que además, si tenemos una lesión de la raíz meniscal, este desplazamiento natural que tenemos en el menisco medial y más aún en el lateral se duplica, lo cual haría aún más un aumento del pic de las cargas en el compartimento femorotibial. Entonces, si ya sabemos que altera la significativa de la biomecánica y el tratamiento históricamente era una meniscectomía total, lo que estábamos haciendo era un aumento en la progresión de artrosis en este tipo de lesiones. Los estudios biomecánicos hoy día, que permiten hacerlos con elementos finitos, han demostrado que al restablecer o reinsertar la raíz, esta transmisión de las cargas, como se ve en la figura C, vuelve casi ser similar a como está en la figura A. Por lo tanto, hoy día la tendencia es hacia la reparación en este tipo de lesiones. En cuanto a las lesiones de la raíz anterior, son casi anecdóticas y las podemos encontrar en casos iatrogénicos, por ejemplo, en instalaciones de clavos endomedulares de tibia, o en pasar a llevar con el bisturí, o cuando tenemos algunas variantes anatómicas. En cambio, las lesiones de la raíz posterior tenemos las agudas. El mecanismo típico son de hiperflexión o lesiones multiligamentarias, y las crónicas, donde hay un trauma mínimo, y estamos viendo la más frecuente, sobre todo sobre los 60 años, en pacientes que tienen osteonecrosis espontánea de la rodilla. Cuando hablamos ahora en las lesiones del menisco medial, las vemos en lesiones crónicas del cruzado anterior y más asociadas a lesiones multiligamentarias, sobre todo de la esquina posteromedial. Y las laterales es muy habitual, casi un 10% en alguna serie, en las lesiones agudas del ligamento cruzado anterior. Es muy importante, hay varios estudios que lo avalan, la anatomía. La reinserción o la reparación debe ser anatómica, por lo tanto debemos conocer muy bien la referencia de los footprints con las espinas tibiales y con los ligamentos cruzados, porque los últimos trabajos han demostrado que 3 milímetros de diferencia ya podría tener una alteración en la biomecánica. El diagnóstico, principalmente clínico obviamente, pero las imágenes, sobre todo la resonancia, nos entrega una importante información y tenemos algunos signos patognomónicos. En la letra A vemos un corte coronal, la extrusión meniscal. En la letra B vemos donde está la flechita, cómo se ve un gap en la raíz posterior del menisco interno y un aumento de la señal de la resonancia, y sin duda que el signo más conocido por todos en la resonancia sagital, donde se ve la ausencia del cuerno posterior del menisco interno, conocido como el menisco fantasma. Pero sin duda que el diagnóstico, el gold estándar es mediante la artroscopía. Vemos ahí un paciente personal que tenía una lesión del cruzado y al entrar vemos esa desinserción del menisco en su raíz posterior, y es muy importante evaluar cuánto es la estabilidad y si está presente o no el ligamento menisco femoral. Por lo tanto, debemos ir preparados. Esta clasificación es más descriptiva, pero lo que nos quiere mostrar que las lesiones de la raíz son lesiones radiales, hasta 10 milímetros máximo de la inserción, puede ser asociada a una lesión horizontal, como se ve acá, una radial oblicua o incluso una avulsión ósea. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento?
El conservador, ya sabemos que se produce una gran pérdida de la biomecánica y una artrosis acelerada. Por lo tanto, la dejamos reservada para aquellos candidatos quirúrgicos malos, que tengan comorbilidades o una edad avanzada con una artrosis muy avanzada o cuando sospechamos malos resultados. La menisectomía parcial es poco lo que podemos hacer en menisectomía parcial acá. Y lo que ha producido históricamente son alivios sintomáticos a muy corto plazo. Quizás podemos dejarlo en artrosis más avanzada o cuando nos falló una reparación de raíz y tenemos que hacer una menexectomía más reducida. Por lo tanto, el tratamiento es la tendencia de la reparación. Ya le voy a mostrar la evidencia, ya está confirmado, con buenos resultados, su alivio sintomático y la disminución de la progresión de la artrosis, y estas generalmente las podemos hacer en agudo o en crónico. Cuanto al menisco lateral, como se asocia al cruzado anterior, es muy importante evaluar la estabilidad de esta raíz, porque si no la reparamos, se produce un aumento de la traslación tibial y por lo tanto podría aportar en un fracaso de nuestra reconstrucción. Y en cuanto al medial, como está en el contexto de una lesión multiligamentaria, debemos, como se ve en esta imagen de un paciente nuestro, se ve ahí claramente parte del ligamento, no sé si se ve el cursor, pero parte del ligamento colateral medial entre medio de una raíz medial totalmente desinserta. Ese paciente tiene que reinsertarse. Y hoy día está muy en boga y hay un poco más de evidencia en la osteonecrosis, por lo tanto, también en las crónicas podría ser una indicación. Técnica de reparación. Hay dos principales que comenzaron hace 10 años ya a realizarse cuando se describió esta lesión. Se describió hace muchos años, pero se empezó a hablar más. Y la primera es el pull-out o suturas transóseas. Por lo menos en mis manos es mi técnica favorita. Debemos usar un túnel con una guía. Inicialmente usaba una del cruzado anterior. Hoy día tenemos guías específicas que se las voy a mostrar. Y una fijación tibial, como se ve en el video, con un botón cortical, que es el que utilizo yo, o también un tornillo tipo Swailo. Se recomienda, por mejor resistencia biomecánica, 2 suturas a la raíz y basta con un solo túnel. A pesar de que hay publicaciones que hablan de 2 túneles tibiales, con un túnel basta. La otra técnica que les mencionaba es la de 2 anclas. Tendría una ventaja teórica que evitaría una colisión de túneles por los túneles que asociamos a cruzados, etc. Pero tiene una desventaja que es técnicamente difícil y requiere un portal accesorio. Como decía, 10 años atrás ya empezó alguna evidencia, pocos casos, poco seguimiento, y hablaban de aliviar síntomas y menos progresión radiológica. Este trabajo de Kim, que ve 58 pacientes con un poquito más de seguimiento, lo interesante que tiene que logró hacer un second look artroscópico a 14 pacientes y encontró que estaban los 14 cicatrizados. El mismo Kim comparó técnica de pull-out y ancla y vio que ambas mejoraban. Y quizá el único trabajo que mostró un resultado distinto fue de Shelburne, pero con solo 10 meses de seguimiento, en que incluyó reconstrucción de cruzado con reparación de raíz y sin reparación de raíz, y al revisar, él dice que no hay diferencia, pero al revisar el trabajo refiere que esas lesiones de raíz eran estables, por lo tanto yo asumo que estaba el ligamento de Risber o menisco femoral indemne, lo cual podría, o era una lesión parcial, eso podría hacer que no tuvieran fracaso, y porque es poco seguimiento. Hoy día la evidencia muestra sin duda que si tú dejas una reparación, una raíz, perdón, meniscal no reparada, tu reconstrucción de cruzado anterior puede fracasar. Por lo tanto, hay buenos resultados ya desde hace 10 años, con mejoría clínica y radiológica debemos estar preparados. Y este es el trabajo último, la revisión más grande que se publicó en diciembre del año pasado y concluye más o menos lo que le he dicho. Altera la biomecánica, conozcan los signos de la resonancia, ambas técnicas quirúrgicas tienen buenos resultados, las cicatrizaciones son altas y todos los pacientes mejoraron su score subjetivo a corto plazo. Esto ha hecho que en 10 años, más de 350 publicaciones en todas las revistas que nosotros conocemos, hice una selección de los más interesantes y más recientes, con muy buenos conceptos, y agregando a la revisión anterior, solamente este es el resumen que yo hago de estos trabajos, es que debe ser anatómica, que no solo altera la carga de la articulación, sino también aumenta la inestabilidad. El pull-out, hoy día las series tienen un leve mejor resultado clínico, no significativo, pero un poquito mejor. Tenemos más seguimiento, ya no son 10, 12, 24 meses, sino más de 5 años, y en ese tiempo se han mantenido esos buenos y excelentes resultados. Un punto para tener en consideración u ojo es que en pacientes que tienen una desinserción de la raíz posterior del menisco medial
y tienen un varo de más de 5 grados, no es un buen candidato. Este es el instrumental que les decía, yo se lo voy a explicar, la guía específica para las lesiones de raíz meniscal. Aquí en esta animación vemos no podemos no tener la meniscal Scorpio, que es bastante anatómica, fácil de usar, de bajo perfil, tiene la forma del cóndilo y uno puede cargar las suturas con el loop directo o cargarla en la mitad. Ahí vemos cómo ponemos la guía, que tiene un offset, se engancha atrás en la tibia y ese offset nos permite ubicarnos en la zona anatómica. El compás o los grados nos permiten más o menos en el superior e inferior y lo más interesante también en el medio lateral para tratar de evitar la colisión de los túneles y ser versátiles en donde queramos nosotros poner nuestra fijación cortical si es que la técnica que vamos a usar. Ponemos la guía del flip cutter, usamos el de 6 milímetros, llegamos al punto, flipeamos y con 5 milímetros o 10 milímetros ya se puede hacer una buena reinserción. No hay tanta evidencia sólida todavía, pero ya la inicial ha mostrado que esto produce una muy buena cicatrización por las células que se producen ahí del hueso. Les quiero mostrar un par de casos. Dije que las lesiones anteriores anecdóticos, si se fijan bien, esta es una niña de 14 años que llegó con la rodilla bloqueada en 90 grados. Aquí se ve que el menisco lateral no se encuentra y si miran la sagital, nunca había visto esto. El menisco está completamente atrás. Era un menisco tipo 3 de Watanabe, con lesión del menisco femoral, y lo que hicimos fue reinsertarlo con una técnica de trasplante meniscal y obviamente achicar el tamaño del menisco. Y este otro caso que los que saben que estuvieron en la SLAR, el último día tuve que ir a operar a este paciente. Rara vez me había tocado ir a operar un bloqueo de rodilla irreductible y era un paciente de 45 años que no fue posible reducir, ni se le pasó el dolor con anestesia, ni analgesia, y él contaba historias de bloqueos transitorios repetidos desde la adolescencia. Entonces uno sospecha, sobre todo con la imagen que les voy a mostrar, que capaz tenía un menisco hipermóvil que se terminó de desinsertar. Si ustedes fijan aquí la visión sagital, se ve un menisco fantasma, pero el menisco está acá, el cuerno posterior. Y en la coronal vemos bien atrás que hay ausencia del menisco. Esto es lo que contamos nosotros, el instrumental básico de la guía, más el flip cutter. Alex lo nombró, tuve la oportunidad de probar, como estaba al SLAR, esta sutura all inside sin pick en el fondo, solo sutura y una cánula. Y la ventaja, ahí está como pongo la guía, la ventaja de esta solo sutura, lo voy a mencionar porque ya les llegará, que uno al cerrar el punto, una de las otras ventajas, cerrar el punto, lo hace a través de un loop, por lo tanto se cierra acá atrás, evitando la posibilidad de desgarrar el menisco. Y cuando ya está cerrado, después tracciona y cierra. Este es el caso. Miren ahí como el paciente estaba totalmente inestable, lo tomo con una Grasper para confirmar. Como era un menisco hipermóvil, asumo que también están lesionados los fascículos poplitomeniscales. Pongo la guía, pasamos el flip cutter, recuperamos la sutura con la meniscal Scorpio, como se ve ahí, tomamos en dos posiciones, ahí se ve como queda el punto tipo cincha, uno, y ahí va el segundo con una sutura de otro color, y si no lo tienen, píntela para que no se les confunda. Tomamos las dos cinchas, ahí con el Fiber Stick estamos haciendo, la sutura, solo sutura all inside, estamos haciendo la reducción del popliteo meniscal. Ven cómo se va cerrando el punto y yo tengo el loop en el extraarticular a través de la cánula. Y ahí cortamos. Le hicimos la revisión, todavía sin fijar, todavía está en la sutura, vemos en flexo extensión para probar en cuántos grados me queda la zona segura que me va a servir para después la rehabilitación. Y ahí es como nos queda la reducción anatómica de nuestra reinserción meniscal. Con esto terminamos entonces. Mensaje para la casa: alteren la biomecánica, no solo en la carga, sino también en la estabilidad, produce cambios degenerativos acelerados y osteonecrosis. Sin duda la reparación tiene mejores outcomes que las menisectomías. Cirugía en aguda, las crónicas, yo creo que hay que empezar a buscar el caso a caso. Buenos y excelentes resultados con esta técnica que les muestro de pull-out. Falta sin duda, como decía Alex, más seguimiento para evaluar el efecto protector. Quizás a 10, 15 años vamos a ver estos pacientes, pero yo creo que la evidencia ya ha ido mostrando que disminuye la progresión de artrosis. Si tienen pacientes o les gusta hacer trasplante meniscal, deben manejar todas estas técnicas. Y una reflexión más personal: una menisectomía primaria significa 100% menisectomía. En cambio, una reparación meniscal
la literatura lo dice, entre un 12 a 25% vas a tener que hacer una meniscectomía. Por lo tanto, somos cirujanos de rodilla, debemos tomar el riesgo y estar preparados siempre. No olvidar salvar el menisco. Muchas gracias. Muy buena presentación. Definitivamente damos tratamiento a esta epidemia de lesiones de raíz meniscal. Si no la buscamos, no la vemos. Entonces, una buena recomendación, sobre todo cuando tenemos lesiones del ligamento cruzado anterior, es siempre revisar cómo está la raíz meniscal. Nuevamente les recuerdo, para preguntas, presenters@artrex.com. Y vamos a continuar con la última presentación con el doctor Silvio Villascusa. Bienvenido, primer invitado de España para nuestra serie de webinars iberoamericanos, cómo reparar las lesiones meniscales atípicas de extrusión y ramp. Silvio, tienes control de la pantalla. Bienvenido. Silvio, creo que estás en mute. Buenas noches, España. Buenas tardes, Iberoamérica. Como repito, que es un placer la presencia en este tipo de eventos y vamos a empezar a hablar de lo que se nos ha encargado. Vamos a ver dónde puedo avanzar. Oh, ahí está abajo, ya le puedes hacer de clic. Dale clic o con el... Vale, y ahí, okay. Perfecto. Bueno, pues siguiendo con el hilo que Gonzalo nos ha expuesto, voy a empezar a hablar sobre extrusión meniscal. Definimos la extrusión meniscal como un desplazamiento bien medial, bien lateral del menisco cuando este es desplazado fuera un poquito más allá de los márgenes articulares de la rodilla. Fue en el año 91 del siglo pasado donde obtenemos la primera descripción de extrusión meniscal al observar una resonancia preoperatoria. El hallazgo sorprendente para el autor fue que 3 meses después, cuando va a operar al paciente, observa una degeneración precoz del cartílago articular. ¿Esto por qué sucede? Pues como ya ha explicado Gonzalo, pues hay una incompetencia, una disfunción meniscal para transformar la carga axial en cargas circunferenciales. Y eso es lo que generó este desastre. Tenemos que considerar la extrusión meniscal como un predictor independiente en cuanto a la pérdida del cartílago articular tibiofemoral, así como en el desarrollo de las lesiones óseas subcondrales con las lesiones asociadas que todo el mundo conoce y que hemos estado nombrando a lo largo de las 2 anteriores charlas. Pero la extrusión meniscal no es solo el resultado de roturas o degeneración de la raíz meniscal. También la podemos ver asociada a roturas oblicuas, roturas radiales, roturas complejas y también en el posoperatorio, tanto de aloinjertos meniscales como en la reinserción de las raíces desinsertadas. Por otra parte, una estructura muy importante a la hora de valorar la extrusión meniscal son los ligamentos meniscotibiales, ya que estos son estabilizadores de los meniscos sobre la superficie tibial. Y estas estructuras se pueden ver lesionadas, aunque afortunadamente con poca frecuencia, en lesiones de alta energía, y aquí podremos obtener como resultante el floating meniscus, que es una avulsión meniscal completa. De manera más frecuente, estas estructuras meniscotibiales se lesionan en situaciones de degeneración articular o alteraciones del eje. Y la tercera estructura implicada en la extrusión meniscal pues es el fascículo profundo del ligamento colateral medial. Recordemos que esta estructura es un estabilizador secundario al valgo y un estabilizador primario en la rotación interna de nuestra rodilla. Una pincelada en cuanto a la biomecánica. Se estima que si excede de más de 3 milímetros esa extrusión, esa migración meniscal, pues se va a producir esa cascada de aumento de la presión sobre el cartílago articular y degeneración precoz del mismo, con la consiguiente artrosis. Igualmente, se estima que en pacientes que sobrepasen los 4.3 milímetros de desplazamiento, la posibilidad o la prevalencia de dolor es bastante manifiesta. Pero ¿cómo vamos a diagnosticar este tipo de pacientes? ¿Cómo vamos a medir
la extrusión meniscal? Pues en aquellos pacientes que clínicamente estén sintomáticos, lo habitual es un estudio radiográfico completo, donde abarque radiografías teleradiografías para valorar el eje, el espacio articular, la presencia de osteofitos. En segundo lugar, si disponemos de un radiólogo entrenado o nosotros mismos, si tenemos ya habilidad, podemos hacer una ecografía que dentro de las ventajas podemos hacer una ecografía dinámica, donde podemos generar una extrusión forzando el varo. Es una prueba bastante coste efectiva y que hay que tenerla en cuenta. Y sí que, siempre hay que tener, como en tercer lugar, una resonancia para el, digamos, cálculo de esa extrusión meniscal. El cálculo que vamos a hacer tirando una línea a la superficie tangencial a la superficie medial o lateral de la tibia y la otra al menisco extruido. Ese espacio es el que nos dará la cantidad de migración meniscal. Lo que hay que tener en cuenta es que no hay que tener nunca en cuenta, valga la redundancia, la distancia del osteofito. El osteofito hay que descartarlo para valorar la extrusión meniscal. ¿Cómo podemos abordar este tipo de anomalías biomecánicas? Pues Gonzalo ya ha explicado cómo se actúa ante una rotura de raíz. En los últimos años van apareciendo técnicas de centralización meniscal que van a abordar cada uno de los diferentes modelos o motivos lesionales de esta patología, por así llamarla. En primer lugar, si valoramos la conservación meniscal, podemos hacer un autotrasplante. Autotrasplante quiere decir que utilizando el menisco extruido, recentralizando las raíces, la posterior la anteriorizamos y la anterior la posteriorizamos, hacemos un retensado y con ello intentamos evitar la migración de ese menisco. La ventaja de esta técnica es que nos permite hacer procedimientos concomitantes como pueden ser osteotomías, estabilización ligamentarias, etc. Si tenemos una reducción o una reparación de la raíz, tendremos que tener en cuenta que una augmentación con una sutura periférica medial nos puede de alguna manera potenciar esa reparación de la raíz meniscal y evitar una migración a posteriori. Ya vamos teniendo estudios cadavéricos y también estudios in vitro que abogan por este tipo de técnicas de augmentación. Y por último, cuando tenemos un fracaso de los ligamentos meniscotibiales, George Paletta nos recomienda este tipo de técnica que es una reconstrucción de los ligamentos meniscotibiales. Lo que hacemos es despegar y cruentar la zona medial, identificamos el tamaño de ese despegamiento meniscotibial con una serie de agujas que Arthrex tiene un set específico para ello. En función del tamaño, cada centímetro, centímetro y medio, introducimos una aguja paralela a la superficie articular. Posteriormente hacemos una incisión percutánea que nos permitirá la introducción de esta guía que permitirá un presado o brocado de los implantes que vamos a colocar 3 milímetros por debajo del cartílago articular. Introduciremos un suture tag knotless para luego intercombinar en este caso, el primero con el segundo y el tercero con el primero y hacer esa interconexión para reparar la cápsula y los ligamentos meniscotibiales que están despegados y terminar nuestra reparación meniscotibial y con ello intentar evitar esa extrusión meniscal que previamente hayamos diagnosticado. Ahí vemos el resultado final. Por tanto, y para llegar a casa, decir que es una entidad infradiagnosticada y que deberíamos de ir a buscarla y a medirla, que hay que valorar que la extrusión más allá de los 3 milímetros provoca una inhibición y una disfunción del menisco. Para su estudio y planificación necesitaríamos de un estudio radiográfico, de ecografía y de resonancia. Últimamente se están vertiendo a la literatura técnicas de centralización, augmentación y reparación meniscotibial y evidentemente necesitamos una serie de estudios de calidad prospectivos que nos digan que si estas técnicas realmente son una quimera o realmente las podemos implementar en nuestra práctica clínica diaria para solucionar este tipo de problemas. Seguimos y cambiamos de tercio con
lo que son las lesiones de la rampa. Y me gustaría empezar esta charla mostrando lo que es una rampa meniscal. Una rampa meniscal es toda esta estructura que queda por detrás del menisco medial. ¿Y qué ha pasado para que estas lesiones hayan tenido la repercusión que últimamente están teniendo? Pues probablemente la repercusión viene dada por la implicación biomecánica de estas lesiones. Pero estas lesiones no son nuevas, sino que ya Strobel en los años 80 definió estas lesiones como lesiones periféricas del cuerno posterior del menisco medial asociadas a una lesión del ligamento cruzado anterior. Esta implicación lesional estaban afectados bien las estructuras meniscocapsulares o bien los ligamentos meniscotibiales, y no sobrepasaban los 2,5 centímetros de longitud. Además, solo encasillaba en meniscos mediales. Y aquí, como pueden ver, tenemos una rampa meniscal externa que me ha pasado mi buen amigo, el doctor García Germán de Madrid, donde también podemos observarlas a nivel del compartimento externo. Bien, es una lesión que ha sido infraestudiada, infravalorada por varias circunstancias, probablemente por la dificultad de ver estas lesiones a través de portales anteriores. En segundo lugar, por la creencia falsa de que estas lesiones iban a cicatrizar espontáneamente porque estaban en una zona realmente vascularizada. Y pues todo esto ha conllevado que no se hayan descubierto como así en los últimos años. Cada vez vamos teniendo más y más publicaciones. Y hay que tener en cuenta que la incidencia no es una incidencia infrecuente. Hay publicaciones en torno al del 9 al 40%. Yo personalmente, en una publicación del año pasado, mi experiencia personal es del 30%. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta y que hay que valorar y que pronosticar en pacientes que puedan tenerlo. Y estos son pacientes jóvenes, hombres, con lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior, revisiones del ligamento cruzado anterior, cuando tenemos una laxitud bastante grosera y asociada a lesiones del menisco externo. Este es un paciente, como pueden observar, con una lesión de la rampa, donde además se ve a través del portal posteromedial, pero es que además tiene asociada el mismo paciente una lesión de la rampa, de la raíz meniscal externa, y una lesión radial oblicua del cuerno posterior del menisco externo. Lesiones que todas ellas fueron reparadas en su debido tiempo quirúrgico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Realmente no hay test específicos con los cuales podamos diagnosticar este tipo de lesiones. Recientemente Alejandro Espejo de Málaga nos ha publicado como patognomónico el signo de Finoquieto, y por otra parte los estudios de imagen no son de gran ayuda en la mayoría de las ocasiones. Tienen baja sensibilidad y dificultad a la hora de diagnosticarla. También puede ser nuestros radiólogos, el desconocimiento de este tipo de lesiones hace que tampoco lo diagnostiquen. Y por otra parte, estas lesiones en extensión, que es la manera de hacer las resonancias, pues reducen, ese gap se reduce y es difícil su diagnóstico por resonancia. Pero sí que hay que tener en cuenta una serie de signos, como son las contusiones óseas a nivel posteromedial de la tibia y la presencia de líquido o hiperseñal entre el menisco y la cápsula nos deben hacer de sospechar la presencia de este tipo de lesión. De todas maneras, lo que requieren es la evaluación artroscópica para su diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar artroscópicamente? Pues a través del portal de Gilchrist o portal trans-escotadura. Ahí vemos cómo entre el ligamento, entre el ligamento, un momento, ahora. Entre el ligamento cruzado posterior y el cóndilo femoral interno vamos a introducir el artroscopio hasta ver esa imagen de la rampa que, como podéis observar, tiene una rampa de libro. En otras ocasiones es más difícil de encontrarlas y hay veces que tienen una fina capa de tejido cicatricial que la recubre y con una agujita intramuscular la podemos perfectamente descubrir para luego repararla. Y por último, si tenemos todavía más dudas, hacemos un portal posteromedial y confirmamos la lesión. Hay que tener en cuenta que el 40% de estas lesiones no son diagnosticadas a través de portales anteriores. Por tanto, el acrónimo de Hidden Lesion, porque hay que verlas por detrás. Esto es una exploración habitual de una lesión que no parece ser que tuviera una lesión del menisco interno,
se viene un poquito, pero en cuanto introducimos el artroscopio a través de la escotadura, vemos que tiene una irregularidad en la rampa, que lo que haremos es confirmarlo a través de un portal de visión mediante el portal posteromedial, donde confirmamos la lesión. En cuanto al tratamiento, puede existir cierta controversia. Está bastante claro en lesiones crónicas, y en lesiones agudas podríamos pensar que, como es una zona altamente vascularizada, va a cicatrizar, pero la hipermovilidad de la zona va a hacer en muchas ocasiones que esto no sea así. Por lo tanto, lo más razonable será la reparación quirúrgica. Y además, en los últimos años, múltiples publicaciones abogan por la reconstrucción combinada del ligamento cruzado anterior y de las lesiones de la rampa para devolver lo máximo posible la normalidad biomecánica a estas rodillas y evitar fenómenos de laxitud residual, tanto antero-posterior como rotacional. Yo os voy a describir cómo habitualmente lo hago. Pongo al paciente en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, el miembro afecto lo pongo sin cepo para tener una perfecta abordaje 360 grados y no tener ninguna estructura que me dificulte los gestos quirúrgicos que pueda realizar, y con flexión de rodilla 90 grados. Un portal posteromedial único con una óptica de 30 grados, a veces puedes utilizar la de 70 grados, y con un shuttle de 25 grados con monofilamento reabsorbible. También podemos utilizar un quick pass suture lasso de 25 grados que ya viene precargado con un fiberwire del 2.0. Ya es dependiendo de lo que el cirujano crea conveniente. Iniciamos la exploración artroscópica estándar, como os he mostrado previamente. Esta es otra rodilla. Igualmente no parece que hubiera una lesión de la rampa ni una lesión meniscal, pero en cuanto introducimos nuestro artroscopio, que siempre hay que introducirlo, abogo por la introducción de una manera sistemática anterior y posterior de estas rodillas. Vemos cómo aquí estamos haciendo el portal mediante la aguja y el portal posteromedial. Normalmente el portal posteromedial es coherente hacerlo 1 centímetro posterior y 1 centímetro proximal al cóndilo femoral para evitar lesiones del safeno. Y ahí, cuando introducimos nuestro palpador, vemos que tenemos una lesión de toda es una lesión parcial tipo 2 de la rampa. Aquí vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque vamos a describir la clasificación de las lesiones, y aquí descrita por Sonorico Ted. Tipo 1, tipo 2, que es la que yo os he mostrado previamente, tipo 3, que es una lesión parcial inferior, y tipo 4 y 5 son lesiones en asa de cubo y doble asa de cubo, que por definición son inestables. Seguimos con la reparación meniscal. Lo que hacemos es, igual que como ha comentado Alex, cruentamos la zona meniscal para generar un ambiente biológico favorable, y una vez que hemos cruentado la zona meniscal, pues con el lazo que os he comentado a 25 grados izquierda o derecha en función de dónde se encuentre la lesión de la rampa, lo que vamos a hacer es una sutura como cualquier lesión de Bankart, ¿no? Vamos a introducir el nitinol, que recuperaremos con el mismo portal, y luego yo, como ya os he comentado, hago con un PDS del 0 o del 1, hacemos 1, 2 o 3 puntos cada 0,5 milímetros para concluir y completar toda la reparación meniscal. En cuanto al posoperatorio, les coloco ortesis para el control de la rotación fundamentalmente. Los dejo bloqueados 0,90 grados durante las primeras 6 semanas. Les permito una deambulación en carga progresiva y les evito evitar las sentadillas hasta el 4.º mes posoperatorio. Y para concluir, tener en cuenta que es una lesión que no es infrecuente, que tenemos que ir a buscarla, hacer una exploración sistemática anterior y posterior, que la resonancia no nos va a aportar gran cosa, a no ser que veamos lo que os he comentado, de contusión posteromedial y líquido entre menisco y cápsula. En caso de duda, siempre introducir el artroscopio a través de posteromedial. Hay que sospecharlo en jóvenes, en deportes de pivotaje e inestabilidades groseras. La movilidad a través del portal posteromedial es escasa. Necesitamos una cierta curva de aprendizaje para el manejo y la habilidad a la hora de suturarlos.
Personalmente utilizamos suturas reabsorbibles y, por supuesto, es una reproducción más que recomendada para evitar alteraciones biomecánicas en cuanto a inestabilidades posteromediales y laxitudes residuales anteroposteriores. Y muchas gracias. Excelente.